Buenos días, profe. Buenos días, Alan, gracias. Buenos días, Buenos días, muchachos. profe. Buenos días, Natalia. Buenos días, muchachos, a todos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos con la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera, gracias por conectarse. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido de la capacitancia de placas, del capacitor de placas planas paralelas. El tema que ustedes se supone ya vieron con el profe Gil. Vamos a recordar solamente algunos conceptos y vamos directamente a el tema de circuitos de capacitores, circuito serie de capacitores, a establecer las ecuaciones y resolver un ejercicio de circuitos de capacitores. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? ¿Nada, muchachos? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces voy a compartir, muchachos, una presentación que tengo rápidamente. Vamos a recordar esto de la capacitancia. Ustedes son de telecomunicaciones, así que conocen lo que tenemos allá arriba. ¿Qué son, muchachos? Esto que tenemos aquí en la imagen de la extrema derecha. Capacitores. Capacitores, ¿para qué sirven? Almacenar energía, ¿no? Para almacenar energía en forma de cargas eléctricas. Muy bien. Y esto que tenemos aquí en la imagen del centro, pues es un capacitor de placas planas paralelas. Es la forma más simple de hacer un capacitor. Dos placas metálicas separadas de una placa dieléctrica, una placa de material aislante, y que a la hora que le aplicamos una fuente de voltaje, una fuente de poder, una diferencia de potencial entre sus extremos, podemos lograr que se carguen estas placas. Es decir, que las cargas pasen de una placa a la otra, y entonces en una quede exceso de cargas negativas, en otra quede deficiencia de cargas negativas, y con eso estará cargado el capacitor. En la parte de abajo, a la izquierda, tengo un esquema que representa eso. Las barras verticales azules son las placas conductoras. El espacio en medio, que está un tanto gris aquí, es la placa dieléctrica o la placa aislante que la separa. Y abajo tenemos una fuente de voltaje cuya función es cargarlas, es aplicar una diferencia de potencial para lograr que estas cargas se muevan de una placa a la otra y el capacitor quede cargado. Este símbolo que tengo al centro es el símbolo propiamente del capacitor que vamos a utilizar en los circuitos ya de capacitores que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase. Recuerdo que esto ya lo debieron de haber visto con el profe Gil, y entonces es el enunciado de la capacitancia. Este es lo que está en medio, es un esquema de lo que puede ser un capacitor que pues tiene una cierta propiedad que dice aquí que es la propiedad de almacenar, esa capacidad de almacenar cargas eléctricas, que simbolizamos con la letra C mayúscula, y esa capacidad está determinada por
algunas características físicas de este arreglo. Por principio, un área de estas placas es la que está una frente a la otra. Entonces, eso tiene que ver con esta capacitancia, el área de estas placas. Desde luego, con la distancia de separación de estas placas, qué tan separadas estén. Y además, con qué sea lo que esté aquí separándolas, con la permitividad de este medio que está separando las placas. Y todo ese en conjunto, pues me permite calcular la capacitancia de este capacitor. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cuál es la ecuación para la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas como este? ¿Alguien me puede decir? Puede ser uno, necesitan ser todos. ¿Alguna idea? Sí. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, muchachos? Sí, profe, creo que Sí, se le había profe, se escapado. escucha. Gracias. Entonces, si no mal me acuerdo, muchachos, y ustedes también debían de recordar que la forma de calcular esta capacitancia es por medio de esta constante que se llama la constante dieléctrica. Ya no es la constante de Coulomb, es una K que se llama una constante dieléctrica, que está su definición. Multiplicada por la permitividad absoluta del aire o el vacío, por el área de las placas, entre la distancia de las placas. Esta es la forma en que puedo determinar la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas como este. Esta constante K, que es la constante dieléctrica, no es otra cosa más que la permitividad relativa de un material. Es decir, esta constante K es la relación entre la permitividad absoluta de ese material y la permitividad absoluta del aire o el vacío. Es un número que representa, es exactamente igual a la permitividad relativa de ese capacitor, digo, de este material. Este material tiene una cierta permitividad relativa y eso es igual a la constante dieléctrica de este material. Y entonces, pues mediante esta ecuación se puede calcular la capacitancia de un material que tiene ciertas dimensiones en sus placas, cierta separación entre sus placas y cierto material entre sus placas. ¿Sí hicieron ejercicios de esto, muchachos? Supongo que sí, porque hasta donde me acuerdo fue lo primero que me enseñaron cuando iniciamos las sesiones con ustedes que vimos, con el profesor Gil. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Si no, para hacer uno rápidamente. ¿Podemos hacer uno, profe? Ok. Tengo a continuación entonces este caso, en donde tenemos un capacitor de placas planas paralelas. Vamos a suponer ciertas dimensiones a este capacitor. Por ejemplo, vamos aquí a dibujar el área de sus placas para ver de qué estamos hablando. Este es el área de sus placas. Y vamos a suponer las dimensiones de esas áreas en, por ejemplo, 20 centímetros, no, 2 centímetros por 5 centímetros. Y vamos a suponer que aquí de separación de las placas tenemos tanto como 2 centímetros. Y acá tenemos un material cuya permitividad relativa, o sea, cuya constante dieléctrica es igual a 5, por ejemplo. A 5. Y entonces, en estas condiciones, muchachos, nosotros podemos determinar la capacitancia de este capacitor. Si multiplicamos la constante dieléctrica de este capacitor por la permitida absoluta del aire o el vacío, por el área de estas placas entre la distancia de separación de estas placas. Entonces, si determinamos para determinar la capacitancia, entonces en este caso va a ser la constante dieléctrica, que es 5, y eso corresponde exactamente con la permitividad relativa de este material. 5
por la permitida absoluta del aire del vacío, muchachos. ¿Cuánto vale epsilon 0? ¿Alguien me puede decir? Es una constante que hemos usado desde el principio del curso. 8.85 por 10 a la menos 12. Gracias, 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado, que es el inverso de la constante de Coulomb. Ajá, por el área, muchachos. El área de estas placas es de 2 por 5, 10 centímetros cuadrados. Pero tengo que expresar esa área en metros cuadrados. ¿Cuánto es 10 centímetros cuadrados en metros cuadrados? 10 por 10 a la menos 2. No, eso sería 10 por 10 a la menos 4. 10 por 10 a la menos 4, ¿no? Recuerden que estos 2 centímetros son 2 por 10 a la menos 2. Y estos 5 centímetros son 5 por 10 a la menos 2. Multiplicados me daría 2 por 5, 10 por 10 a la menos 4, ¿no? 10 por 10 a la menos 4. Y eso ya está expresado en metros cuadrados. La receta fácil es, si ya tengo una cantidad en centímetros cuadrados, simplemente la multiplico por 10 a la menos 4 y ya la expresé en metros cuadrados, o que es lo mismo que dividirla entre 10.000. Y la distancia entre estas placas, muchachos, 2 centímetros, expresado en metros. 2 por 10 a la menos 2. Ahora sí, 2 por 10 a la menos 2, y esos son metros. Y ahora sí, si hacemos esta operación, muchachos, díganme, ¿cuánto es 5 por 8.85? 44. ¿40 y cuánto? 5 por 8.85. 44.25. 44.25, ¿ok? Por 10 a la menos 12. Las unidades aquí son iguales, con unos cuadrados, newton metro cuadrado. Y acá tengo 10 entre 2, me va a dar 5 por 10 a la menos 4 más 2, por 10 a la menos 2, ¿no? Y tengo metros cuadrados entre metro. Y aquí reduzco metros cuadrados con metros cuadrados, me quedan eso. 44.25 por 5. ¿Cuánto me da? 221.25. 221. Ajá, punto 25. 25, ok, 25 por 10 a la, sigue menos 12, menos 12 menos 2. Menos 4. No, tengo menos 12 menos 2. Menos 14. Menos Por 14. 10 a la menos 14. Menos 14. Y aquí me quedan coulombs cuadrados sobre newton metro. Esos son faradios. Es la unidad de capacitancia, faradios. Coulombs cuadrados sobre newton metro. Entonces, si expreso bien esto como se nos da su calculadora, esto debe ser 2.221.25 Por 10 a la menos menos 12. 12. Por 10 a la menos 12. Y este 10 a la menos 12 lo puedo sustituir por un submúltiplo. ¿Cuál sería? Era. No. Es un submúltiplo, no un múltiplo. Pico. Pico. Así es. Exactamente. Esta capacitancia es de 2.2125. Picofaradios, perdón. Picofaradios. Esa es la capacitancia de este capacitor. Entonces, así es como podemos determinar la capacitancia de un capacitor en función de sus dimensiones físicas y ya. ¿Pero qué sucedería, muchachos, si en lugar de que este capacitor tuviera un material que tiene esa capacidad, tuviera aquí aire o vacío, no hubiera nada entre esas dos placas? ¿Cómo sería su capacitancia? La pregunta es, antes de calcularla, ¿cómo sería esa capacitancia? ¿Cómo consideran que sería, mayor o menor? ¿Alguna idea? Mayor. Mayor. Mayor, ok. ¿Alguien dice que mayor? ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿No? A ver, vamos a calcularla. Si quiero calcularla, si en lugar de haber aire vacío aquí, igual, en lugar de haber un material con una K igual a 5, hubiera aire vacío,
Entonces tendría una constante dieléctrica a la que corresponde al aire vacío. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica del aire vacío? ¿Alguna idea? Recuerden que la constante dieléctrica es exactamente igual a la permitividad relativa. ¿No es la de 9 por 10 a la 9? No, recuerden que esta ya no es la constante dieléctrica, ya no es la constante de Coulomb, es la constante dieléctrica que es igual a la permitividad relativa. ¿No Es sería una- 1? Es 1. Esta constante K es la relación entre la permitividad absoluta del aire vacío entre sí misma. Por eso es la unidad. Para el aire vacío es esto. Para cualquier otro es la permitividad ese medio entre la permitividad del aire vacío, que es un número diferente de 1, pero para el aire vacío es 1. Entonces, si vamos a calcular la capacitancia para este caso, va a ser 1, que es la constante dieléctrica por 8.85, que es la permitividad absoluta del aire vacío. Igual, coulombs cuadrados, newton metro cuadrado, supongamos que son las mismas dimensiones de este capacitor, de 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados en sus áreas. Y 2 por 10 a la menos 2 en la distancia de sus placas. Entonces, pues al hacer esta operación me queda que es 1 por 8.85, pues es lo mismo. 8.85 por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados, newtons, metros cuadrados. Y 10 entre 2 me quedan 5. Por 10 a la menos 4 más 2 por 10 a la menos 2. Metros cuadrados entre metros. Y 8 por 5, a ver, ¿cuánto me queda? 44. 44.25 por 10 a la menos 44.25 por 40 10 a la menos 14. 10 a la menos 14. Y nuevamente son estos cuadrados con estos me quedan coulombs cuadrados sobre newton metro y esos son faradios. Y entonces me queda que la capacitancia, si la expreso igual que en el caso anterior, me queda 0.4425 por 10 a la menos 12, ahí me pasé con un 2. Punto 4425 por 10 a la menos 12 faradios, o sea, 0.4425 picofaradios. La pregunta es, ¿cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cómo es esta segunda con respecto a la anterior? ¿Más grande, más pequeña? Más Más pequeña. No. Más grande, ¿eh? A ver, este es 0.4425 picofaradios, la otra es 2.2125 picofaradios. Es más pequeña. Es más pequeña. ¿Qué tanto más Sí, más pequeña? pequeña. ¿Qué tanto más pequeña? Mucho, ¿no? 1.8. ¿Qué tanto no es cierto? A ver. Sí, que ¿cuánto sería 2.2125 entre 0.4425? A ver, alguien que haga esa operación. 2.2125 entre 0.4425. ¿Entre o menos, profe? Entre 5, profe. 5, ¿no? Precisamente es este 5. O sea, esta capacitancia de acá, la que calculamos primero, es 5 veces más grande que la que acabamos de calcular. ¿Por qué? Pues porque este constante dieléctrica es mayor. Es un 5 en lugar de este 1 que pusimos acá. Cuando tenemos aire vacío, la capacitancia es menor. Si ponemos un material cualquiera que tenga una constante dieléctrica mayor que el aire, pues eso va a hacer que la capacitancia sea mayor. Va a aumentar la capacitancia, va a aumentar la capacidad de este capacitor de almacenar cargas. En este caso,
Esta constante dieléctrica o la permitividad relativa de este material pues va a influir aumentando la capacitancia o la capacidad de almacenar cargas eléctricas. ¿Sí la captamos, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, muchachos, con respecto a esto, esto solamente está en función de las características físicas, digamos, de los materiales con que se arma un capacitor. Esa es la capacitancia de un capacitor con estas características físicas. Pero en la realidad, resulta que aunque tenga una cierta capacitancia, pues eso no depende solamente del material que esté hecho, sino depende de otras cosas que son, cuando ya lo colocamos en un circuito eléctrico, este capacitor, pues tengo que alimentarlo con una fuente, con un voltaje. Y cuando alimento este capacitor con un voltaje, resulta que pues obtiene una cierta carga. O sea, se acumulan las cargas en una de las placas, las cargas negativas se acumulan. En la otra placa se faltan cargas negativas, entonces se considera que está cargada positivamente y el capacitor se carga eléctricamente. Y entonces existe una relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia cuando un capacitor está alimentado mediante una fuente, como en este caso. ¿Alguien sabe cómo se expresa esta ecuación? Capacitancia es igual a la carga entre la variación de voltaje. Capacitancia es igual a la carga entre la variación de voltaje. Ok. Pero más bien está referenciada al revés. Está bien lo que me dices, pero aquí la referencia de esta ecuación es, me dice que el potencial, que es V, o el voltaje, el potencial, que tiene un conductor es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Si eso lo expreso en una ecuación, diría que el voltaje es directamente proporcional a la carga, es decir, a la carga entre la capacitancia. Es la carga entre la capacitancia. Tú me dijiste, la capacitancia es la carga entre el voltaje, que también es correcto, si lo despejo de aquí. Pero la definición está de esta manera, ¿no? En función del voltaje. Y a veces se me olvida, o a mí se me olvida muy frecuentemente cómo es esto. Por lo tanto, yo utilizo una mnemotecnia que me ayuda a recordar esto, porque cuando yo quiero recordar la relación entre estas variables, digo que la vaca me da queso y me da crema. Entonces puedo acordarme que entre qué me da. ¿Sí o no, muchachos? Me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. También puedo colocar eso en un triángulo que ustedes ya lo conocen. Seguramente han visto la ley de Ohm por ahí. La vaca, el queso y la crema. Y esto me permite, pues, calcular rápidamente cualquiera de los parámetros. Porque si quiero el voltaje, pues divido la carga entre la capacitancia. Pero si quiero la capacitancia, muchachos, ¿a qué va a ser igual? De este triángulo. La carga entre el voltaje. La carga entre el voltaje. Y si quisiera calcular la carga, El voltaje por la capacitancia. el voltaje por la capacitancia. Y bueno, así de esta manera simple puedo encontrar la relación entre las tres variables. Esa es solamente un auxiliar para poder recordar fácilmente la relación entre estas tres variables. Y el triangulito pues es ¿cómo diré? Un truco para poder ahorrarnos el álgebra cuando tenemos que determinar carga o capacitancia en alguno de estos casos. Y entonces, si fuera el caso de este capacitor, por ejemplo, que tuviera una capacitancia, no sé, se me ocurre que tuviera una capacitancia de, no sé, de 10 microfaradios, y que lo estuviéramos alimentando con un voltaje de 20 volts. La pregunta es, ¿cómo calculo la carga? ¿Cuánto vale la carga que tiene este capacitor, que puede almacenar este capacitor, que es igual a esta carga? ¿Me dicen? ¿200?
200, ¿cómo lo obtengo? Multiplicando el voltaje por la capacitancia. Muy bien, el voltaje por la capacitancia, el voltaje de 20 volts por la capacitancia, que en este caso es de 10 microfaradios. Y si hago este producto, me queda que la carga va a ser igual a 20 por 10, me va a dar 200. ¿200 qué? ¿Qué pasa con ese micro? ¿Alguna idea? No pasa nada, simplemente lo ponemos igual, 200 microfaradios. Y quiere decir que sigue siendo 200 por 10 a la menos 6 micro, pero no son faradios, esto es carga. ¿En qué medimos la carga? voltaje. No, la carga en qué la medimos. En coulombs. Son 200 microcoulombs. Esa es la carga de este capacitor que alimentamos a 20 volts con 10 microfaradios. Entonces, pues, muchachos, se supone que esto ya lo vieron hace un chorro de días. Bueno, a lo mejor ya se les olvidó, pero necesitamos refrescarlo. Ya vimos la relación entre voltaje, carga y capacitancia. Y tenemos que ver que cuando nosotros almacenamos carga en un capacitor, realmente lo que estamos almacenando es energía. Entonces, en este otro caso, aquí tenemos otra vez el capacitor que puede almacenar cierta energía. Si nosotros le aplicamos un voltaje entre sus placas, entonces este voltaje, esta carga, este capacitor adquiere una cierta carga porque tiene una cierta capacitancia. Y entonces resulta que podemos calcularle la energía que puede almacenar si hacemos uso de estas tres relaciones que tengo aquí abajo. Puedo calcular la energía potencial de este capacitor si multiplico la carga por el voltaje y la divido entre 2. Otra manera de encontrar la energía potencial que almacenan este capacitor es multiplicando su capacitancia por el cuadrado del voltaje y dividiéndolo entre 2. Y una tercera manera es elevando la carga de este capacitor al cuadrado y dividiéndola entre 2 veces la capacitancia. Entonces, muchachos, si sé que este es un capacitor que tiene, no sé, se me ocurren 50 microfaradios de capacitancia y lo alimento a un voltaje de 20 volts. La pregunta es, ¿cuánta energía potencial puede almacenar? ¿Cómo la calculo? ¿Cuál ecuación me sirve para calcular la energía potencial? La 2. La 2 me dice que es la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Muy bien, podría ser, sí. La 2, si utilizo la 2, me dice que la energía potencial sea igual a la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. Ok. Vamos a sustituir datos. La capacitancia es de 10 microfaradios. No es cierto. De 50 microfaradios. 50, profe. Y 50, no 10. 50 microfaradios multiplicado por 20. 20 volts en este caso, pero esos son al cuadrado, ¿no? 20 volts. Al cuadrado. Y dividido entre 2. Entonces, 50 microfaradios no le vamos a hacer nada, vamos a dejarle igual. 20 volts al cuadrado me quedan 400. No, 20 por 20, 40, sí. 4000, ¿verdad? 20 al cuadrado. 400, profe. 400. 20, 400, sí. 400 volts cuadrados entre 2. Entonces, me queda que sería igual a 50 por 400. Me daría 20,000.
20,000 entre 2, 10,000, ¿no? 10,000. 10,000 micro. Y es energía potencial, muchachos. ¿Alguien se acuerda en qué se mide la energía? Allá abajo dice En joules. en joules, entonces aquí serían 10,000 microjoules. O tanto como 10 milijoules, si estos 10 a la 9. Estos serían 10 milijoules. Perdón, es 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3. 10 milijoules o 10,000 microjoules, está correcto en las dos cosas. Pero bueno, ya calculamos los datos con con estos valores que sí conocíamos. Pero ¿qué pasa, muchachos, si calculamos la carga en este momento de este capacitor? Por ejemplo, ¿cómo puedo calcular la carga de este capacitor si conozco su capacitancia y su voltaje, que va a ser igual? ¿El voltaje por capacitancia? Viene el voltaje por la capacitancia. En este caso el voltaje es de 20 volts. La capacitancia es de 50 microfaradios. 50 microfaradios. Entonces esto me va a dar 20 por 50 menos 2 por 5, 10. 1000. 1000, ¿no? Ujú. 1000 micro coulombs. Coulomb. Descarga, se miden coulombs. 1000 microcoulombs. Y entonces ahora que ya conozco carga, pues ya puedo aplicar cualquiera de las otras dos ecuaciones, porque las otras dos tienen carga. Por ejemplo, puedo calcular también la energía potencial con la primera ecuación, ¿sí o no? Si calculo la energía potencial con la primera ecuación, que me dice que es igual a la carga por el voltaje sobre 2, pues vamos a ver qué me da eso. La carga de 1000 microcoulombs por el voltaje, que son 20 volts. 20 volts. Entre 2. Me quedan 1000 por 20, me dan 20,000. 20,000 microcoulombs por volts, que esos son faradios. Es cierto, son joules entre 2. Entonces, 10,000. igual, 10,000. me quedan 10,000. 10,000 joules. Pero microjoules. Microjoules. Si dan cuenta, pues es el mismo resultado que arriba. Ahora vamos a hacer con la tercera ecuación, vamos a revisar qué nos da si calculamos la energía potencial con la tercera ecuación. Me dice que Da lo mismo, ¿no, profe? debe de dar lo mismo, que la carga Ajá, al da cuadrado 10,000. dividida entre 2 veces la capacitancia, es la carga al cuadrado, que son 100. Quedamos que son 100, no, 1000. 1000 al cuadrado. 1000 al cuadrado. Al cuadrado, entre 2 veces la capacitancia, 2 por 50. 50 microcoulombs. Microfaradios. Faradio. Microfaradios. 1000 al cuadrado son 1,000,000, ¿no? Sí. 1,000,000, y micro por micro son micromicros. Coulombs cuadrados. Y 2 por 5 son 100. Es 1,000,000, aquí puse solamente 1000. Es 1,000,000. Y micro por micro son micromicros. Son 2 veces micro. Coulomb cuadrado. Entre 2 por 50 son 100 microfaradios. Aquí vamos a reducir, a ver, con estos dos ceros, con estos dos ceros, y me quedan 10,000, ¿no? Sí, profe. 10,000. 10,000 microjoules. Entonces los tres me dan el mismo resultado. Entonces, ¿para qué me sirven? ¿Por qué tres ecuaciones? ¿En qué me sirve? ¿Por qué
¿Cuál es la diferencia entre estas tres ecuaciones? ¿Alguien lo puede visualizar? Depende de los datos que se den, ¿no? Así es, muy bien, Perla, gracias. Dependiendo de los datos que tenga, pues puedo utilizar una o la otra. Aquí ya verificamos que cualquiera que yo use me va a dar el mismo resultado. Me va a permitir calcular la energía potencial. En el primer caso solamente tengo carga y voltaje. No tengo capacitancia, puedo calcular energía potencial. En el segundo caso tengo capacitancia y voltaje. No tengo carga, pero puedo calcular energía potencial. Y en el tercer caso tengo carga y capacitancia, no tengo voltaje, pero también puedo calcular energía potencial. Y ya vimos que en los tres casos tengo la misma energía potencial. Y de las tres maneras es buena la respuesta. Así es, si te das cuenta, de las tres maneras encontramos el mismo valor. O sea, ¿de qué va a depender que usemos una u otra? Pues depende de los datos que tengamos. Aquí en este caso, como bien nos dijeron al principio, usamos la segunda ecuación porque no conocemos todavía la carga. Pero después, cuando calculamos la carga, pues ya pudimos usar cualquiera de las tres. De hecho, lo hicimos con las tres, pero las tres son válidas y las tres te dan el mismo resultado. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, pues hay varios ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio con los, con permitividades relativas diferentes. Yo entiendo que esos ya los hicieron, pero igual les comparto el apunte y les comparto el video para que lo revisen, porque me interesa que empecemos a revisar el día de hoy los circuitos de capacitores. Resulta que podemos hacer un capacitor para una aplicación específica, pero hay algunos valores que no podemos alcanzar que resultan en una situación, digamos, no real o no alcanzable físicamente. Déjenme, voy a dejar de compartir. Porque pues en ciertos casos no podemos alcanzar el valor que necesitamos de capacitancia para alguna aplicación práctica. Entonces, pues resulta que en esos casos ya no es factible pues variar las condiciones físicas del capacitor para lograr algo que nos sirva en una aplicación práctica. Tengo este ejercicio, no lo vamos a realizar aquí, ya está hecho. Les voy a compartir el video cómo se resuelve. Lo que me interesa aquí que veamos es, por ejemplo, esto que tienen aquí, muchachos, es una imagen de una lámpara interior de un coche que ustedes, si lo han visto en los coches modernos, cuando cierran la puerta, las lámparas se van apagando poco a poco hasta que se apagan por completo. O sea, disminuyen su intensidad luminosa. ¿Sí lo han visto? ¿Sí han visto? Sí, profe. Entonces, esa pudiera ser una muestra de cómo pudiera trabajar este capacitor en una aplicación práctica. Si primero lo cargamos este capacitor con un voltaje de 12 volts, que es lo que me da la batería de un coche, después cuando cerremos la puerta, dejemos que se descargue ese capacitor a través de una lámpara, entonces podemos obtener este efecto de que la lámpara se enciende en principio a su máxima intensidad y va disminuyendo su intensidad a medida que transcurre el tiempo hasta que se apaga. Eso me da que requiero yo una cierta energía almacenada en este capacitor, que es esta energía potencial que está aquí en morado. Y de acuerdo con esa energía, pues puedo calcular la capacitancia que necesita tener este capacitor para almacenar esta energía. Y de acuerdo con las dimensiones físicas y lo que puedo yo utilizar para fabricarlo, puedo determinar unas ciertas condiciones físicas para este capacitor. Muchachos, nos queda menos de un minuto. En cuanto se termine la sesión, nos reconectamos para unos minutitos más para terminar esta sesión. Por favor. Entonces, decía aquí, si este capacitor yo lo fabrico